Bendiciones, iglesia. Hoy estoy aquí en la iglesia solito para dar esta palabra como miércoles de estudio bíblico. Quiero decir a aquellos que se asombran si me ven aquí, es que tengo autorización del gobierno en visitar y hacer según qué actividad restringida, y en este caso velar también el templo del Señor. Amén. Yo quiero conversar, más que una predicación, es una conversación. En plan de meditación que puedas entender el comportamiento de las personas en medio de esta crisis. Parece que hay como un maratón de quién tiene la última palabra, de qué hay que orar, de qué tenemos que enfocarnos, qué es lo que está haciendo Dios. Y me llamaba mucho la atención y quería hacer una reflexión en esta palabra que está en Mateo 21, no pasando por alto la Semana Santa, que hoy daré la palabra miércoles y el domingo también, de cuando Jesús entra al templo y hace una limpieza de negocio. Nosotros por costumbre, el ser humano tiene por costumbre siempre compararse normalmente al hermano que está al lado o al vecino. Hacemos una comparación y justamente eso nos hace pues mucho daño. Y daño en el sentido de que nos hace poder hacer una valoración de lo que tiene el hermano y lo que tengo yo, o te puedes deprimir y también te puedes pues exaltar. Si tienes menos, te sientes muy mal, si tienes más, pues te sientes muy arriba. Yo creo que esas comparaciones los hijos del Señor no tenemos que hacer. Hablo con respecto a las novedades que hay ahora del Señor. Hay tantos versículos fuera de contexto, hay tantas opiniones del Señor, y hablo con respecto a la crisis que estamos pasando y a la vida tuya en lo personal. Yo quiero hacerte una historia. Aquel padre que tiene 2 hijos, la he contado en otra ocasión, y se encuentra una naranja, o tenía una naranja, y tiene que compartirla con los 2 hijos. Normalmente uno lo que hace es dividir la naranja a la mitad, y fue lo que hizo el padre, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que un hijo escogió el zumo, exprimió la mitad que le tocó, exprimió su zumo y se lo bebió y tiró la piel y ese interior que se puede hacer un dulce también. Mas sin embargo el otro tiró el zumo, lo echó a la basura y empleó la otra parte, la parte de la corteza y la que se puede hacer dulce. Enseñanza y moraleja. La falta de conversación y de comprensión nos va a ahorrar muchos disgustos, muchos malentendidos. Si los niños se hubiesen puesto de acuerdo, un niño hubiese empleado todo el zumo y el otro niño hubiese empleado toda la corteza. Muchas veces así pasa en nuestras vidas. Las personas a nuestra fe nos piden razones. Esa es la palabra. ¿Qué crees Dios acerca de esto? ¿Por qué no oras a Dios para que calme todas estas cosas? Llega un montón de encuestas a tu vida y a mi vida para ver dónde está Dios y avergonzarnos. Pero te digo algo, mi hermano, mi amigo, normalmente ese tipo de personas tienen un inconveniente que no los deja ver la luz. Y esta historia que quiero contarte, que está en Mateo 21, es cuando Jesús entra al templo y muy enfadado. Vamos a leerlo, Mateo 21. A partir del 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: oye lo que dicen estos, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Dejadlo. Salió afuera de la ciudad a Betania y posó allí. Más adelante, en el versículo 27, en el versículo 23, la autoridad de Jesús. Cuando él vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿y por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Quiero decirte que cuando te levantas en autoridad en el Señor, cuando te levantas en santidad, que quieres comenzar a hacer las cosas bien, que dejas de convencer a las personas para vivir una vida en santidad, una vida conforme a la palabra de Dios. Esto es para todo el mundo. Yo no estoy hablando del pueblo escogido por Dios nada más. Hablo para toda clase de amigos de denominación ahora mismo. Resulta que el inconveniente que tenemos es que tenemos algo oculto en nuestro interior que defiende nuestros intereses, y por eso no nos acercamos a Jesús. La casa de Dios estaba llena de negocio, de paloma, compra y venta, y aquello era un mercadillo, aquello era un tremendo negocio. Y claro que sí, cuando toca a tus intereses o a tus ideas o a tu forma de vivir algo que no te gusta, claro que vas a responder. Y claro, los principales sacerdotes, los principales, hasta cierto punto tenían hasta beneficio de aquel mercadillo que había en tumulto. Era donde ellos se lucían orando en público y hacían todas esas compras y ventas. Y dijo que con qué autoridad hacía esas cosas. Le hacen dos preguntas a Jesús. Dos preguntas que me maravillan, que te la van a hacer a ti siempre cuando decidas servir a Cristo. Una es: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Está en el versículo número 23. ¿Con qué autoridad hace esas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Mira, la autoridad que nosotros tenemos es
que somos hijos de Dios, que cuando tú te acercas al Señor genuinamente, tienes autoridad. No importa que nadie te la quite o te la ponga, solamente tú tienes que creerla. Y la segunda es, ¿quién te la dio? Me la dio Jesucristo que venció en la cruz del Calvario. Dice que en su nombre, haríamos señales aún más grandes que Él. Quiero darte una reflexión diciéndote, en medio de esta palabra de consuelo, que ahora muchas veces te van a repetir con qué autoridad tú haces esas cosas y quién te dio esa autoridad. Pero normalmente ese tipo de personas nunca se han registrado por dentro de los males tan grandes que tienen defendiendo su interés. La nación entera de España, el mundo entero, sabe la palabra Dios y le es tan difícil reconocer y volverse a Él en arrepentimiento porque buscan sus propios intereses. Las personas te mandan orar y buscar del Señor a ti, pero ellos no. Era este caso. Si el negocio funcionaba bien, déjalo así. Pero si el negocio funciona mal, busca al Señor y dile a los religiosos que oren por ti. Que Dios, ¿dónde está Dios en estos momentos? Y claro que te hacen preguntas sólidas, a ver cómo tú defiendes tu fe. A ver cómo tú defiendes tu fe. Primeramente le preguntaron con qué autoridad. La autoridad viene del cielo. ¿Y quién te la dio? Me la dio mi Padre que está en los cielos. Quiero decirte, iglesia, amigo que nos escuchan, que sienta la autoridad del Señor sobre ti, sobre esta crisis. ¿Y quién te la dio? Te la dio Cristo. Que te sientas seguro, protegido, protegida, porque Él aún sigue en el trono. Aquí hace una limpieza Jesús de su casa. Dice que casa oración será llamada. Tú puedes hacer una limpieza en tu interior. ¿Qué es lo que turba o perturba la esencia para lo que Dios te creó? Dios te creó para adorarle, para servirle, para que te entregues a Él. Hay tantos fondos públicos que se pueden emplear para que la palabra de Dios genere cambio en familia y esa familia sean confortadas sin temer a cualquier crisis o cualquier situación. Es tan bueno entender a Dios en medio de los tiempos buenos para que cuando llegue el tiempo malo puedan estar fuerte un pueblo. Es tan conveniente que las personas acepten a Cristo y se vuelvan a Él, pero claro, cuando hay intereses detrás, eso no interesa. Pero intereses no solamente económicos, intereses personales, intereses que no quiero cambiar, intereses que a mí nadie me va a moldear. Son tantas creencias irracionales que a veces tenemos que hasta que no llega Cristo y nos las dice, no podemos reaccionar. Y Él le responde con una pregunta y es a donde lo pilla. Porque somos creyentes a medias. Cuando nos interesa, somos creyentes y cuando no nos interesa, no sé, dudamos o lo dejamos a un lado. Alguien preguntaba el otro día a un creyente, ¿y a dónde está Dios en toda esta crisis? Y le respondió, donde mismo vosotros lo han dejado o lo han puesto. Es así. Entonces Jesús les responde con una pregunta y le dice, le hace una pregunta porque sabían ellos que Juan el Bautista era un profeta y le habían creído como profeta. Y todo el pueblo sabía que era profeta. Aquí todo el pueblo sabe dónde está la iglesia. Aquí todo el pueblo sabe dónde está Cristo. Aquí todo el pueblo sabe dónde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, el único y poderoso Dios, el único. Porque ahora nadie está rogando a nadie, solo a Dios, que es el que manda, por supuesto. Bendito sea Dios. Les responderé con una pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres o era del cielo? Y ellos se discutieron entre sí. En su interior, de aquellas personas que te critican, tienen un problema interno muy grande. Se discuten hasta contra ellos mismos. Siempre tienen un pleito. Siempre tienen contradicciones
pleitos y guerra, porque ni ellos mismos se aclaran, porque van a sus propios intereses. Quiero que lo entienda, amigo e iglesia de Cristo. Si decimos que es del Espíritu, entonces tenemos que aceptarlo a Él como Mesías, porque Juan dijo que el que venía en pos de mí era el Hijo de Dios. Pero si decimos de los hombres, entonces decimos de los hombres, la hemos liado, porque entonces el pueblo tenía a Juan como profeta. Y ellos se callaron y discutían porque no sabían qué responder. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Como digo yo muchas veces, la verdad es a media. No lo sabemos. Si lo sabes, lo que no quieres reconocer, que es diferente. Nosotros sabemos lo que nos impide crecer. Nosotros sabemos perfectamente lo que nos estorba crecer como pueblo de Dios, como una nación que sirva al Señor. Las personas saben perfectamente aquello que estorba, pero no lo sueltan por sus propios intereses. Y claro, y ahí Jesús les responde de la misma forma que ellos le preguntaron. Pues con la misma autoridad que ustedes me están preguntando, con esa misma respuesta les voy a contestar. Y les respondió así. En el versículo número 27, y respondió a Jesús y dijeron, no sabemos, ellos le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Quiero decirte, amigo, hermano en la fe, que un amigo no necesita explicación y un enemigo no se las merece. No te discutas, no busques pleito, solamente limpia tu casa, toma la autoridad, quién te dio la autoridad y seguimos avanzando, iglesia. Este mensaje lo dejo abierto a todos aquellos que un día quieran aceptar a Cristo como su Salvador, puedan decir a todas esas diferencias internas que nadie lo sabe, que ellos se discuten entre sí, dejarla por un tiempo, apartarla, ser sincero en su interior y decir, Cristo, te necesito que limpie mi casa. Dios te bendiga y un fuerte abrazo de Marco y el pastor Marco y la pastora Yaniri. Dios les bendiga.